Arte y cultura, aunando orillas. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? En Arte y Cultura, aunando orillas, Nuria Ruiz con todos vosotros. Y vamos a pasar 2 horitas de buena música, de buena lectura, de buena poesía, de cultura. Y vamos a aprender, vamos a tener varias entrevistas. Una de ellas viene desde Valencia, un escritor reconocido a nivel internacional, con un bagaje literario importante, con una trayectoria profesional en temas culturales y literarios muy amplia. Él es Juan Benito Rodríguez Manzanares, estará con nosotros esta tarde porque además presenta en Algeciras su último libro, La navaja de Ockham. Lo conoceremos a él, a su obra y a este último libro, y desde Valencia, después de 9 horas de camino por carretera, está con nosotros y hay que agradecérselo. Pues yo os agradezco que estéis aquí con nosotros. Invito a las 8 en el Ateneo, que tenemos aquí al escritor, a Juan Benito Rodríguez Manzanares, con su libro La navaja de Ockham. Como os decía, tenemos aquí a un escritor que ha venido desde Valencia, 9 horas de camino, pero creo que lo merece, o eso espero, que lo disfrute, porque presentamos esta tarde a Juan Benito Rodríguez Manzanares y su último libro, La navaja de Ockham, en la sede del Ateneo José Román de Algeciras. Esta es una novela que narra la vida de Jesús desde otro punto de vista. La presentación pues la realiza tanto el presidente del Ateneo, Emilio Río, como una servidora, Nuria Ruiz. Nos acompañará Manolo Baez, que está aquí con nosotros esta tarde. Juan Benito, dice de él que es profesor de lengua valenciana, poeta, escritor, dramaturgo y un amante de la vida. Él es profesor de lengua valenciana, es poeta, es novelista, es dramaturgo, cuentista, rapsoda, creador de la rima JB, que ahora nos lo explicará, y codificador de la lengua artificial Valjove. Ha realizado numerosas conferencias en toda la Comunidad Valenciana, pertenece a las más prestigiosas asociaciones y grupos a nivel nacional, tiene numerosas obras y ha sido antologado en numerosas ocasiones. Ha recibido 14 premios entre poesía, novelas, relatos y ensayo. Tenemos aquí a este escritor con un bagaje literario importantísimo. Buenas tardes, Juan Benito. Hola, buenas tardes, Nuria. Encantadísimo de estar aquí. ¿Cómo han ido esas 9 horas de camino desde Valencia hasta aquí, hasta San Roque? Bueno, pues diría que bien, pero 9 horas son 9 horas, aunque hemos parado pues a tomar un café y demás, pero 9 horas son 9 horas de coche y quieras que no, pues se nota al final en las piernas y en la espalda, pero bueno, sí. Siempre encantadísimo, y aparte el final merece la pena que estar aquí contigo, con tu programa, haber conocido a esta gente maravillosa que ha estado aquí hablando, y eso lo cura todo, se cura cualquier cosa que pueda pasar. De todas las cosas que he comentado que Juan Benito ha realizado, además ha tenido programas de radio, y eso se nota en la voz y en cómo modula y en cómo habla, ¿no, Juan Benito? Gracias, eso más viniendo de una persona como tú, que estás implicada en la radio hasta la coronilla, como suele decirse. Sí, he tenido 2 programas de radio y ahora actualmente tengo un programa de radio que se llama Las Artes, que como su nombre indica, aúna artes escritas, escénicas y plásticas. Ajá. Y en cada programa pues intentamos que haya un personaje o bien invitado o bien leído, su biografía, y trata un poquito pues aunar, como tú haces aquí muy bien, pues todas las artes. Uh-huh. Cuando tenemos algún invitado, que no es siempre, pues siempre hacemos una entrevista que sea más o menos agradable para todos, y luego tenemos parte de anuncios de obras de teatro, parte de anuncio de ballet, como el otro día anunciamos un ballet, el de la Bella Durmiente. Uh-huh. Y es un programa que bueno, pues que intenta llevar todo lo que son las artes, la cultura a Valencia, que es donde se emite. Lo que pasa es que la emisora donde estamos, que imagino que se podrá decir sin ningún problema, sí, por supuesto, es Swing Radio, se emite a través de Internet. Entonces, ajá,
jugamos con aquella ventaja de que no solamente nos circunscribimos a nuestro entorno, sino que llegamos a todo el mundo. Y sí, de hecho, como a este programa también, ¿no? También se emite a través de Internet. Sí, a través de Internet. Fabuloso. Entonces, pues ya sabrás que llega a todo el mundo y entonces tenemos... con más facilidad incluso, ¿eh? Sí. Y aparte, desde cualquier dispositivo móvil se puede escuchar y puedes estar tranquilamente en la playa con tu móvil y tus auriculares escuchando Swing Radio o escuchando este programa tuyo, Aunando Orillas. Y bueno, pues nosotros tenemos oyentes de Argentina, de Colombia, porque además tenemos también, digamos, un teléfono de contacto al que se puede llamar para participar en directo, y a través de Twitter y Facebook también tenemos contacto en directo durante todo el programa. Entonces, durante el programa tenemos ahí una colaboradora que suele ser o bien Candy Lebrock o Rosy Barlow, se van turnando, y son las encargadas de tener el ordenador siempre en marcha. Y tenemos igual una comunicación de 2 calles más abajo de donde se hace el programa que una desde Argentina. Entonces se reciben de las dos de igual modo y con el mismo gusto y con el mismo grado, pero parece, por decir alguna cosa, que cuando recibes algo, no sé, de Argentina, de Bolivia, de Colombia... te da como más satisfacción, ¿no? Claro, porque además la diferencia horaria hace o bien que estén escuchándolo o muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche. Entonces siempre pues es un valor añadido que te estén escuchando a una hora que a lo mejor resulte intempestiva dentro de sus países. ¿A qué hora se puede oír por internet, Juan Benito? Sí, el programa desde Valencia se emite a las 9 de la noche, los viernes. Los viernes a las 9 de la noche. Los viernes a las 9 de la noche. Eso quiere decir que en Sudamérica, depende de dónde estés, a qué parte de Sudamérica. Claro, depende. Tendrá un horario u otro, ¿no? Sí, claro, son sobre 7, 8, 9 horas de diferencia hacia atrás en el tiempo. O sea, estamos por la tarde, pues ellos estarán por la mañana o de madrugada levantándose. El programa de radio que estás emitiendo ahora, se puede decir que es un apéndice de tu revista, porque tú eres director de la revista Mistium, Arte Multidisciplinar, que también engloba artistas fotográficos, pintura, escritores, o sea, que es una especie de apéndice, ¿no?, de la revista, ¿no?, en papel. Sí, bueno, más que apéndice de la revista en papel, digamos que... Un complemento, ¿no? Sí, eso sería a lo mejor... Mejor dicho, sí. La revista fue lo primero que surgió la revista Mistium, que siempre se ha intentado desde el primer número aunar a poetas, a escritores, a pintores, fotógrafos, escultores. Tenemos muy variados artículos, tenemos incluso un filólogo que nos hace todas las revistas un comentario, bien de algún libro, bien de alguna obra. Y luego, a partir de ahí, digamos que surgió el grupo Mistium, que luego se conformó en la asociación Mistium. Y ahora, desde la asociación Mistium, fue donde empezamos a tener el primer programa de radio, que se llamó Sentimentium, y luego un segundo programa que era Habemus Debatem. Lo que pasa es que por cuestiones de lo que está pasando aquí en este país, todos sabemos, la crisis está pegando fuerte y parece que nos coge las orejas sin querer, pues la emisora tuvo que cerrar. ¿No? Y bueno, pues hemos estado ahí un poco pendientes, hablando con unas, hablando con otras, haciendo gestiones, hasta que por fin pues hemos podido contactar con Swing Radio, y a través de Swing Radio vamos a retomar un poquito lo que era Sentimentium, que es, digamos, la esencia misma del programa, pero en este caso llevado las artes y con algún apéndice nuevo y con algún tinte nuevo, que siempre, claro, no se puede repetir el mismo porque el mismo ya fue y ahora hay que hacer algo nuevo. Digamos que la esencia viene a ser la misma, pero hay siempre algo nuevo. También de hecho, tenéis la obra de teatro, ¿no? Sí. Feminicidio, ¿no? Esa fue la primera que hicimos a través de la asociación Mistium, que es, por cierto, mía. Yo tengo 4 obras estrenadas. La primera era El Día. Esta es una posterior, y la última que se estrenó ha sido en la Feria del Libro de Valencia, en la 49 Feria del Libro de Valencia, que es un sainete, también mío, y titulado La Portera. Como todo el mundo imagino que intuimos, aquí imagino que en Andalucía, aquí en Algeciras, en San Roque, una portera seguirá siendo más o menos esa persona que sabe todo lo que ocurre en la finca, que conoce todos los dimes y diretes de los diferentes vecinos. Bueno, pues así trata, o más o menos de eso va el sainete, esa señora que sabe todos los dimes y diretes, y bueno, pues se explaya un poquito en comentarlos cuándo y cómo no debe. Juan Benito, ¿cuándo empezaste tú a escribir?
Bueno, yo siempre digo que empecé a escribir aquellos primeros versitos que siempre se hace a aquella primera chica, yo en mi caso, chico en el tuyo, que vas teniendo y tal, y que luego pues son esos primeros versitos o esos primeros textos que realmente pues a lo mejor no tienen técnica, no tienen nada, simplemente salen del corazón, Sí. pero que en un momento dado hay personas pues que lo dejan un poquito abandonado, ya siente que eso no le gusta, a lo mejor le gusta otras materias más técnicas y se hacen ingenieros y todo. Y en mi caso pues me gustó. En mi caso me gustó y entonces en vez de abandonarlo pues fui un poco más ahondando en el tema. Entonces vas un poco más ahondando y entonces ya vas estudiando un poquito, coges la perspectiva poética, la vas un poco manejando, al final la machacas y al final la remachacas, y entonces es cuando empiezas a tener un poco más de técnica, cuando empiezas a conocer algo más de lo que es la Sí. poesía. Luego si te gusta, como es mi caso, pues de la poesía, pues saltas a los relatos y entonces empiezas a hacer un cursillo de escritura creativa, sabes cómo se hace, cómo se inicia, cómo se acaba, cómo se debe hacer. Y entonces, sin querer, una cosa lleva a la otra. Sin querer, una cosa lleva a la otra y te ves recibe- escribiendo novelas. Bueno, te ves escribiendo novelas, obras de teatro y 14 premios, ¿no? Debería, si me permites... Ampliarlo, ¿no? Sí, a lo mejor corregirte, sí, porque... Me quedas corta, ¿no? Sí, bueno, es que depende de dónde se coja la biografía. En Internet tengo puestas varias, pero no todas están actualizadas. El año pasado fue un año que digamos que mi producción literaria fue bastante apreciada, Sí. porque participé en bastantes concursos, y actualmente no recuerdo la cantidad exacta, pero son entre 34 y 35 premios los que tengo actualmente entre poesía, ensayo, relato corto, o sea, es fabuloso. ¿Y cómo te da un día por crear la rima JB? Que no tiene nada que ver con el whisky. No. No tiene nada que ver. Yo la primera vez que lo vi, digo, a este hombre tiene que gustar mucho el whisky. No, pero ya después me di cuenta que no. Sí, bueno, digamos también que el whisky podría ser Bueno, una también en un momento de dado, bebidas favoritas si tuviera que elegir alguna. Pero que no tiene relación una cosa con otra. No, de hecho yo siempre digo cuando llega a este punto que el whisky es J y B, es Justin and Brooks, y JB es realmente las iniciales de mi nombre, Juan Benito, JB. Ajá. Entonces, ¿por qué le puse JB? Pues porque realmente quien diseñó la estructura de la espinela le puso Espinela porque se llamaba Spinel, Vicente Espinel. Claro, Vicente Entonces, Espinel, cuando uno crea algo, cuando uno cree que ha hecho algo digno de poder compartir con los demás, pues una cosa muy sencilla es ponerle su propio nombre. Entonces, en vez de ponerle, no sé, Penitinas, que quedaba un poco como más tontorrón en el nombre, pues decidí coger mis dos iniciales, la J y la B, y entonces unir la JB simplemente. Y una vez que crea la rima JB, además hay un concurso de rima JB que lleva por el tercer año, me parece, ¿no? Sí, se me había quedado en el tintero contestarte de por qué lo creé. Y por qué Sí. lo creé es porque si coges cualquier tipo de arte, Sí. con el paso del tiempo lo ves que como que va evolucionando. Y bueno, no sé, pues la misma pintura ha pasado pues de ser a lo mejor muy figurativa a ser muy surrealista, ha pasado por el cubismo, ha pasado por el naif. O sea, se nota que ha habido un cambio, se nota que ha habido muchas Sí. variaciones, que ha habido muchas tendencias, pero realmente en la poesía clásica quitamos pues digamos de las más conocidas, que como podría ser la Sí. octava real, la Spinella o los propios versos de Alejandrino, los sonetos Sí, famosos. casi que no se han vuelto a crear, ¿no? Exacto. No hay, sí que hay algunas cosas nuevas, pero no llegan a ser nuevas, sino que son un poquito variaciones de lo que había. Y entonces eso ya no llega a ser totalmente nuevo. Entonces yo me senté un día, después, como ya te he dicho, de haber estudiado mucho, y dije, aquí parece que le falta, hay un hueco, le ¿no? falta Que hay algo. un hueco, Sí, ¿no? sí, hay un nicho histórico que se puede ocupar. Y entonces me puse a darle vueltas, no a cómo hacer una variación de algo conocido, sino algo que fuera O sea, nuevo. crear una métrica nueva. No es una métrica, es una forma de componer los versos, una forma de estructurar los versos dentro de un poema estrófico. Entonces, la rima JB es una estructura de poema estrófico nueva, pero incluso con una estrofa nueva que es 3 versos, que no son un terceto al uso, sino que es un terzo. Y el terzo, también le he puesto el nombre, se diferencia en que no riman entre sí de manera encadenada, como lo hacen los tercetos normales al uso, Habituales, sino que riman con las 3 estrofas anteriores. Entonces es como una concatenación del final con el principio, y eso queda muy bonito porque le da sonoridad, y a la vez para el poeta que se decida a escribir en poesía clásica y sobre todo en rima JB es un problema añadido, porque ya no tiene que ir haciendo estrofa a estrofa su rima y abandonarla.
sino que tiene que tener muy claro y presente que al final del poema tiene que volver a unir el final con el principio, y eso es un problema un poquito complicado, añadido. porque yo he visto la rima, o será que yo no estoy acostumbrada a escribir con rima. Bueno, no sé, a lo mejor tiene 50-50, como dicen en inglés, a lo mejor tiene mitad y mitad. Una cosa que a lo mejor no está demasiado ducha en el tema y a lo mejor otra que es complejo. Yo sé que es complejo. Y yo que no estoy ducha en la métrica, es para hacer un soneto y me cuesta trabajo, y el soneto, dentro de lo que cabe, ya es lo más simple del mundo, de tantos sonetos que hay, ¿no? O sea que cuando yo he visto cómo hay que hacer las rimas JB, no me he presentado a un concurso todavía. Nunca, porque digo, es que soy incapaz, no tengo tiempo. Sí, pero también te digo una cosa, quien ha escrito en rimas JB y en el certamen, como dice, va por el tercer año. Ahora, dentro de, cuando pase verano, convocaré la 4ª edición, que siempre la convoco al final de año, y luego se premia a principio del año siguiente. La gente que ya ha escrito en rimas JB, después de decirme... Después de hacer ese tipo de comentarios que acaba de hacer, es que es complejo, cuando lo hace y le coge cierta soltura, dice que incluso le llega a gustar porque es como una especie de vicio, ¿no? Una de adicción, especie ¿no? de adicción, ¿no? Ya lo he conseguido, ya me ha salido. Entonces sí, es pues un valor añadido que siempre he visto los comentarios de los que han conseguido hacer la métrica y son interesantes, es verdad, crea como una especie de adicción, ¿no? Sí. Y además hay varias variaciones, porque no solamente creé la rima JB, sino para, digamos, poder abarcar todos los campos, todos los ámbitos. También hice todas las variaciones posibles, que era la de arte menor, porque el JB son versos en decasílabos, arte mayor, y entonces creé el JB, que es el JB, pero de la M menor. de M menor, que es con 8 sílabas métricas, y luego el JB A, que es de alejandrino, que son el de 14 sílabas. El de 14 sílabas. Y luego está el JBI, que la I viene de internet, de ser el primero, del mejor. Entonces son 11 poemas que tienen 11 versos, ¿no? No, 11 poemas seguidos, JB. 11 poemas seguidos. Que tienen 11 versos cada poema y que tienen 11 sílabas cada verso. Entonces son 11 y 11, y entonces le digo que eso es el poema redondo. Lo que pasa es que hacer un poema redondo, un JBI, son 121 versos, me parece. 11 poemas de 11 versos. Con hay que tener reaños para acometer. Reaño y tiempo. Pero aún así, en esta última convocatoria, la tercera, han habido 2 personas que han presentado 2 JBI, y realmente un señor que se llama José Salazar, de Argentina, ha ganado con el tercer premio, si no recuerdo mal, y si no es el tercer premio, me perdone el señor, con un JBI. O sea que muy bonito. Que están participando en el concurso, no está circunscrito a la zona de Valencia, sino que están participando en el concurso de forma internacional, ¿no? Sí, en la primera y la segunda convocatoria la nombré como certamen poético Rima JB. Pero luego, como vi que incluso más de la mitad de la participación venía de personas de fuera de España, ya no fuera de Valencia, sino de fuera de España, entonces le añadí lo internacional. Entonces la última convocatoria fue el tercer certamen poético internacional Rima JB, porque hay casi más participación de fuera de España que de dentro. Entonces me pareció correcto. Y sí, hay mucha participación de fuera de España. ¿Y se está reconociendo la Rima JB por los organismos oficiales o por quien corresponda? ¿Se ha reconocido la rima? Me imagino que la tiene registrada, ¿no? Pues te comento las dos cosas. Quise registrarla, pero resulta que cuando se registra algo que implica una serie de números o letras a modo de fórmula, no te dejan registrarlo. ¿Ah, no? No. Tú, por ejemplo, eres físico, te has pasado 10 años desarrollando un proyecto y al final acabas diciendo que S es igual a T por no sé cuánto al cuadrado. Eso no te lo dejan registrar. No te lo dejan registrar porque, según me estuvieron comentando, tú puedes hacer un artículo en el que tú propongas y digas que eso ha sido desarrollado por ti, pero la fórmula final debe ser, como se suele decir, patrimonio de la humanidad.
Entonces, yo sí que tengo escrito casi acabado un ensayo que habla en exclusiva de la rima JB para poderlo publicar, pero no me dejaron registrar en el registro de la propiedad intelectual lo que sería la estructura que sería AA, B, 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 AA, ABC. Eso no me dejaron registrarlo. Ajá. Y después, ¿está reconocida? La segunda pregunta, ¿está reconocida? En eso estoy. La rima, digamos que liberé la primera documentación formal. Digo la primera porque luego ha ido evolucionando, he ido añadiendo cosas, he ido modificando, porque para que sea algo vivo y que mientras esté yo vivo también, pues tenga su seguimiento. Entonces, la primera documentación formal que liberé de la rima JB fue en el año 2009 y estamos a 2014 para una estructura nueva y dentro de un mundo que es bastante estático y que cuesta mucho moverse. Por eso pues era mi cuesta pregunta, mucho claro. de entrar. Lo que pasa es que siempre hay personas que, bueno, pues que están de tu parte, de tu lado, y desde un primer momento hay un señor de Venezuela que se llama Pedro Yajure, que desde un primer momento ha estado realizando talleres en Rima JB dentro de donde él da clases. Él es profesor de la Universidad de Venezuela. Sí. Aparte también es director de un centro, de un instituto, de un centro de Venezuela. Y dentro del instituto ha estado dando talleres desde el principio. Los talleres los ha incluido dentro de lo que es la programación del instituto y ahora lo último que ha hecho ha sido hacer un taller, pero no para alumnos, sino un taller para profesores, para que esos profesores puedan luego impartir sus propios talleres a los alumnos. Y lo último que me ha estado comentando que le gustaría hacer era eso, pasarlo ya no al instituto, sino a la universidad donde él está estudiando. O sea que se va introduciendo poco a poco. Yo ahora estoy también solicitando a poetas que están trabajando con la rima JB para que me envíen algún aval sobre la rima JB para que con esos avales poder dirigirme al Ministerio de Cultura y a los centros oportunos, e incluso si desde aquí, como decía el compañero que está hablando, si de aquí me escuchan las instituciones públicas o privadas y están por la labor de apoyar y de ayudar a la rima JB, pues que incluso pues la incluyeran dentro del sistema educativo para que se enseñara en un momento dado pues el soneto, la espinela, la octava real y la rima JB. La rima JB. Pues para eso estamos nosotros. Yo de verdad me encantaría que a través de estas entrevistas se consiguiera después lo que el escritor o el artista pide, ¿no? Porque eso sería fabuloso, porque todo creador, da igual que sea un escritor o un músico, un cantante, siempre su máximo sueño es que la obra que crea pues se pueda transmitir, alguien la escuche, alguien la pueda ver, alguien pueda componer en ella, porque si creas algo y lo guardas en un cajón en tu casa, realmente nace y muere en el momento y nadie puede ni disfrutar ni criticártelo. Ni puede desarrollarlo ni aprender un poco más, ¿no? Y corregirte, ¿no? También, ¿no? Y entonces, claro, todo creador, y yo como creador, en este caso de la rima JB, mi aspiración sería que dentro de unos años, eso es lo que me gustaría, lo que pueda pasar, ya veremos cómo se desarrolla, pero lo que me gustaría es que dentro de unos años... fuera reconocido, claro. Y que cualquier poeta a nivel mundial, pues la conociera, escribiera o no en ella, tuviera su opinión buena o mala, pero que la conociera y que pudiera tener la opción, si quisiera, a poder escribir. La verdad que en la parte de Sudamérica se vuelcan más que aquí en España, ¿no? Para el tema, para las cosas más novedosas, ¿no? Sí, bueno, te puedo decir que en España hay mucha gente que está escribiendo en rima JB, pero no sé exactamente cuál será el motivo, pero sí que en Sudamérica hay mucha tendencia a tener a lo mejor ese puntito más a favor de la poesía o la literatura. Y es que te digo, es que realmente es impresionante. O sea, Argentina, Colombia, Honduras, México, que es impresionante la gente que está pues apoyándola. Es que realmente se nota que les gusta, sí. Y hay un señor desde Honduras que participó en el concurso. El concurso es anónimo, claro, porque no tiene sentido que no fuera así. Claro. Pero luego, cuando pasó el concurso, se presentó a mí. Yo soy el poeta que escribió este poema y tal. Pues nada, pues encantado. Pues tenemos ahora cierta amistad, ¿no? A través de correo. Y lo comentaba porque me llegó a decir, mira, pero tengo alguna duda. Quiero que me expliques esto.
Y eso realmente es impresionante, que alguien que está a 11.000 kilómetros tuyos te pida ayuda para que tú le orientes un poquito. ¿No? Eso quiere decir que realmente es que le ha gustado, es que realmente está apoyándola. O sea, es impresionante, sí. Pues sí, pues es un orgullo para un escritor, ¿no? Estamos presentando el libro La navaja de Ockham, que aparece, cuándo aparece y cuándo empezaste a escribirlo. Porque el libro no es cualquier libro, el libro consta de más de 500 páginas. 540 casi. Sí. Es de la vida sobre Jesús. Yo he tenido la satisfacción y el orgullo y todo. De prologarlo. No solo prologarlo, sino de leerlo y disfrutarlo. Y es la vida de Jesús desde sus principios, porque en la vida de Jesús hay muchas partes que no conocemos, y la que conocemos está ahí en la Biblia, que es la interpretación que se hizo en su momento, ¿no? Y tú has creado una vida nueva a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se te enciende la lucecita y dices, voy a hacer una vida nueva de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo te lleva hasta que aparece este libro, no? Digamos que el libro no es que empezó hace muchos años, pero sí que digamos que como un pequeño detonante fue cuando de muy pequeñito, eso que estás en el colegio y en la clase de religión, ahora me parece que no hay clase de religión, pero cuando yo era joven sí que había clase de religión, entonces le preguntaba al cura, era un cura que teníamos para la clase, entonces le pregunté que cómo es posible eso de la Santísima Trinidad, cómo puede ser que la misma persona a la vez sea Padre, sea el Hijo y sea el Espíritu Santo. Y su respuesta fue, en eso no se piensa que es pecado. Punto pelota. Bueno, una buena contestación, pues, sí, cura, ¿no? Eso fue toda su explicación. Y cuando eres pequeño, pues no vas más allá. Te dan la respuesta, te das a la contestación, pues tú te la comes, te vas a tu casa, juegas a la pelota y luego otro día, pues a clase. Pero luego vas creciendo y te empiezan a surgir más dudas. Simplemente te surgen más dudas, porque como no te solucionaron la primera, pues si no te solucionan la primera... A raíz de esa surgen pues, todas las demás, claro. Y digamos que cuando llegó el punto que dije, pues este es el momento, fue cuando encontraron los evangelios que llaman ahora los apócrifos y los gnósticos, los que encontraron en Qumran y los que encontraron en Nag Hammadi. Y luego, posteriormente, cuando los tradujeron a diferentes lenguas, lo han traducido al español, y se pueden incluso descargar a través de Internet, empecé a leerlos. Y entonces empecé a leer unos, empecé a leer otros y dije, bueno, pues aquí es que realmente, aparte de los evangelios canónicos... Sí, viene una vida distinta también a la que conocemos en la Biblia. Claro, es que realmente con los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan no te puedes hacer una idea de la vida de Jesús, porque realmente te cuentan el nacimiento, más que el nacimiento, el nacimiento sí, y la concepción. Un poco, pues bueno, todos sabemos cómo se dice que fue concebido. Y luego de ahí pasa a los 12 años, que tiene un breve pasaje en un templo con los sabios, y de ahí ya te vas a los 30 años, de 30 a los 33, que tiene su vida pública, haciendo sus milagros correspondientes, y luego se centra sobre todo en las pocas horas, porque fueron pocas horas que duró la pasión y muerte, eso fueron pocas horas. Pero resulta que Jesús, según los evangelios gnósticos y apócrifos, pues tuvo una vida como todas las personas, tuvo una vida... Y una infancia y... Claro. De hecho, hay un evangelio apócrifo que se llama justamente el Evangelio de la Infancia, que te cuenta la vida de Jesús muy pequeñito, 7, 8, 10 años, o sea, una vida, y además te la cuenta de una manera que si lo lees, realmente, pues lo que ves ahí, lo que te da a entender ese evangelio, es que era pues un chavalín, pues como cualquier otro chaval, que era pues revoltoso, malo, travieso, hacía sus diabluras y así hacía sus cosas buenas, tenía sus puntos, a veces incluso hay un pasaje, recuerdo, que es incluso hasta un poco, por decirlo de alguna forma, cruel con sus compañeros de juventud de aquella época. Y entonces pues lo vas leyendo y vas diciendo, bueno, pues esto a mí no me lo han contado en su tiempo en la catequesis. Sigue leyendo y dice, bueno, pues esto no es que me lo han contado, es que esto ni lo sabía, ¿sabes? Entonces vas leyendo uno y otro, y luego para rematar la faena, porque no se puede hacer una cosa solamente leyendo otra parte, me leí la Biblia, y para leer la Biblia cogí una que, según la mayoría de los estudiosos, dicen que es una de las Biblias mejor traducidas del hebreo y el arameo, y digamos que sería la más fiable, una de las más fiables, y aparte de ser la más antigua, que es la Reina Valera antigua,
para tener también lo que... Sí, para contrastar. Claro, la parte de los gnósticos y apócrifos y la parte, digamos, la reconocida por la Iglesia. Y entonces cogí todo lo que tenía y dije, bueno, pues con todo esto sí que se puede hacer una vida, una biografía, porque lo que te dan dentro del ámbito religioso no llega a ser nunca una biografía, son unas pinceladas muy breves y muy de pasada. Y entonces dije, bueno, con todo esto sí que se puede plantear una biografía más o menos fidedigna, más o menos real, si tenemos como real los evangelios apócrifos y gnósticos. Y resulta pues que realmente sí que tiene una vida Jesús desde que nació. Tú creas la vida, pero toca unos puntos que metes el dedo en la llaga, porque tocas puntos como la concepción de Jesucristo, como la soltería de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, que yo creo que son los 3 puntos claves en la vida de Jesucristo, y lo manejas con una sencillez, o sea, lo estás leyendo y te dices, oye, ¿y por qué no? En la concepción de Jesucristo no voy a decir quién es, porque si digo quién es se desvela parte de la gracia de la novela. Yo que lo he leído me quedé, digo, ay Dios mío, pero es que es lo más lógico del mundo. Claro, ¿a que lo ves lógico? Claro, es que de ahí el título, o sea, que el título quiere decir que ante 2 posibilidades la más sencilla suele ser la más correcta. ¿A que es lógico la concepción? Tal como lo estás leyendo, por eso te digo que creas una vida de Jesucristo que no es nada de lo que pensábamos, que puede crear, levantar llagas, ¿no? Para la persona que sea religiosa y sea realmente cristiana, pues decir, oye, esto no me gusta. Pero para los que somos un poquito más abiertos de mente, te está creando una historia que tú dices que puede ser tan real como la de los apócrifos, como lo de la Biblia, ¿no? Porque no puede ocurrir así, además que es muy lógico. Lo que me ha comentado, sí, ahí lleva razón, o sea, eso obedece en todo el mundo, pero lo que me ha comentado también la gente que lo está leyendo es que, sobre todo, el final, que yo digo que el final es sorpresivo y... Bueno, pues la concepción y el final, no o sea, se lo espera nadie. El principio y el final, bueno, y después de toda la historia, ¿no? Porque te vas... lo ubicas en tantos sitios y las cosas que hace y todo, pero el principio y el final es que no te lo esperas ni te lo imaginas. Es apoteósico, ¿verdad? Y está basado en la navaja de Ockham, o sea, en lo más sencillo puede que sea lo real, ¿no? Claro. La navaja de Ockham, que le he sacado yo aquí la información, se le llama la navaja de Ockham, pues según los teólogos y filósofos de la época le daban una rasurada a la barba de Platón, por eso le llaman la navaja de Ockham. Pero, ¿dónde tengo yo la información? Esto está creado por Guillermo de Ockham. Las cosas esenciales no se deben multiplicar sin necesidad. Explícalo tú un poquito. Realmente el principio es un principio teológico y filosófico que se le atribuye a Guillermo de Ockham, que nació en el siglo XIII. Dice que ante 2 posibilidades, ante 2 opciones, normalmente la más sencilla es la más correcta. O sea que la opción de darle 3.000 piruetas al tema y dar 4 vueltas y luego un tal suele ser más compleja que la versión de decir, bueno, es que esto del punto A a punto B, una línea recta, es lo más sencillo. O sea, entonces la solución más sencilla suele ser la más correcta. Por eso, y la más correcta y seguramente la mejor y la real. Por eso el título de la navaja de Ockham para mi libro, porque... La imagen que da la Iglesia católico-cristiana, claro, es la que tiene que dar porque, claro, es el Dios de la Iglesia católico-cristiana, pues da una imagen divina y una imagen pues que es pues eso, divina y no se sale de ese pel. Pero resulta que realmente leyendo los evangelios gnósticos y apócrifos ves que realmente pues no fue tan divino, sino que fue más terrenal. De hecho, como pongo yo... Bueno, y aquí aparece un Jesucristo terrenal completamente porque tiene sus lados buenos y sus lados malos como todas las personas. Claro, incluso peca a veces de soberbia, que tú dices, oye, Jesucristo, de hecho, Nuria, ¿cómo hace esas cosas? ¿No? De hecho, Nuria, si coges la Biblia, ya no el Nuevo Testamento, que sería la parte que habla solamente de Jesús, que sería solamente de los católicos, sino coges la Biblia, la Biblia hebrea, la de los judíos, y ya ves, Dios Padre, hay momentos que no es un Dios benevolente ni un Dios bueno, es un Dios cruel y a veces muy malvado.
parece que no llega a ser ni Dios, como si fuera simplemente un guerrero. O sea, es cruel. Lo que pasa es que eso no suele decirlo la Iglesia no lo dice, vamos, ni de lejos, ¿no? Y bueno, luego mucha gente no se ha leído la Biblia, entonces pues realmente pues lo que le dicen en la catequesis o en las clases es lo que va a misa y no hay más. Pero realmente Dios Padre llega un momento dado que no es bueno ni benevolente, es malo. Y de hecho el pasaje que comentaba antes, que no quería decirlo porque me parece un poco fuerte para comentarlo, pues vamos, llegado ese momento, cuando hablan el Evangelio de la infancia y hablan de Jesús cuando era pequeño, Jesús está jugando con unos niños, según dice el texto del Evangelio de la infancia, y está jugando con los chiquillos y se suben a una casa que estaba sin techo porque era una casa muy pobre y tal. Y desde arriba Jesús empuja a uno y cuando cae se enfadan, se enzarzan en una pelea, lo empuja otra vez al suelo y cuando cae al suelo por su buen deber le dice: y ojalá te murieras. Y lo dice Jesús, según los textos apócrifos. O sea que está basado en la historia, porque tú creas la novela basándote en la historia, lo que pasa es que te creas una vida de Jesucristo. Claro, por eso digo que pertenece al género de historia-ficción, porque realmente el personaje es histórico y yo asumo que existió, la época es histórica y la época no es que asumo que existió, la época es que está ahí. Ahí. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger todos los datos reales y novelarlos. Novelarlos es pues darle un hilo conductor, darle una apariencia más o menos armónica, pero todos los datos, como tú habrás comprobado que lo has leído, están referenciados. Y donde una parece estructura que como bíblica, ¿no? Le has dado como una estructura como bíblica a la novela, ¿no? Sí, como si fuera un evangelio. Efectivamente. Como si fuera, lo digo en algún momento, como si fuera el evangelio de Jesús, porque la mayoría de los estudiosos y los teólogos piensan que tuvo que haber un evangelio que llaman el evangelio perdido, que sería el evangelio que escribió la el propio Jesús. La autobiografía, ¿no? La autobiografía de... Sí, y es más o menos como si fuera el evangelio perdido de Jesús, o sea, escrito por él. ¿Hay alguien que se haya puesto en contra de la novela o que haya recibido algún correo y haya dicho: esto es imposible, esto no puede salir? Tú sabes que hay extremistas, ¿no? Y hay gente que está un poquito de aquí de la cabeza de aquella manera. No, en contra de llegar a ese extremo no, pero sí que me han pasado dos casos. Y uno es de un señor que lo compró, sí, y luego me envió un correo diciendo que él era católico, cristiano, sí, practicante de misa los domingos y que no le parecía correcto el libro. Tratamiento, ¿no? Y yo le dije: me parece de categoría, yo como autor me alegro mucho que haya comprado el libro, pero si usted piensa así, yo le recomiendo que no lo lea. Claro. Así de simple. Y además el prólogo del libro empieza: advertencia, se recomienda leer esta novela despojado de prejuicios, desaprender los conceptos religiosos que nos enseñaron de pequeños y abrir la mente a otras posibilidades y releer 2 veces si hiciera falta. Claro, entonces con esa introducción del prólogo y viendo las primeras páginas del libro, si realmente tú ves que no es una lectura adecuada... Lo cierra y lo dejas de leer, como el que ve la tele y no le gusta y la apaga, ¿no? Claro. Tampoco tiene uno que leerlo por obligación, ¿no? Que fue lo que le dije al señor. O sea, realmente yo agradezco que lo haya comprado, pero si no es de su interés, no lo lea. A mí me gustaría que lo leyera, claro. Como decía antes, siempre a uno le gusta que lo lea, pero claro, antes que lo lea y luego se quede con un mal sabor de boca, no lo lea. Claro. El otro caso fue en la Feria del Libro, cuando se presentó ahí en la Feria del Libro de Valencia, sí, que hubo un grupo de monjitas, hubieron 4 o 5 monjitas allí, que el tema pues se ve que le interesaba, se acercaban a escuchar, a ver a ver lo que podía escuchar allí, lo que se decía. Y bueno, por las caras que yo veía en las monjitas, sí, no me hubiera hecho falta luego preguntarle qué le pareció, porque mejor no preguntarle, ¿no? Sus caras eran expresivas, pero bueno. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, Juan Benito. Pero en contra de esos dos casos, estas monjitas que no conocía de nada y que no tuve el placer de hablar con ellas, y este señor que se dirigió a mí en un correo, todo lo que estoy recibiendo buenas críticas, ¿no? Sí, aparte, o sea, lo que estábamos comentando antes, sobre todo el final. Y es que el final allí en Valencia se dice de tracas, es un final de tracas, o sea, es un final apoteósico. El final y el comienzo, ¿eh?
Y el comienzo también. El comienzo, para mí el final y el comienzo. Lo apuntamos. Bueno, pues que sepan La navaja de Occam, escrito con 2 C y terminado en M, de Juan Benito Rodríguez Manzanares. Se presenta en el Ateneo a las 8 de la tarde. Y además lo puedes localizar, Juan Benito Rodríguez Manzanares, en Facebook, o si no a través de la revista Mistium, también a través de Facebook. ¿Y dónde se puede localizar el libro, Juan? El libro físicamente está en las librerías de Valencia, pero a través del ISBN y la editorial que lo ha hecho, que es Publiveria, se puede adquirir en cualquier lugar a través de la editorial del mundo incluso. O sea, claro. Simplemente es llegar a la librería correspondiente, la librería cada uno que tenga en su zona, en su barrio, y preguntarle al librero, ¿tienes el libro La navaja de Occam? Y le va a decir que no, casi 100%, pero lo puede pedir a través del ISBN, lo pide a Publiveria y Publiveria se lo envía. O sea que físicamente está en las librerías de Valencia, pero que a través del ISBN se puede adquirir y conseguir en cualquier lugar de España, por lo menos. Estupendo. Quedan muy pocos minutitos, nos tiene que cerrar el programa Manolo, pero no quiero que despedirte sin oírte. ¿Tienes por ahí alguna rima JB? ¿Tienes? Sí. Venga. Una rima JB. Pues vamos a poner una musiquita de poesía y vamos a despedir a Juan Benito. Bueno, yo no lo despido, pues me voy con él y con su mujer que está aquí. Sí. Nos vamos, pero vamos a despedirlo hablando en el programa con una rima JB, ¿no? Pues esta rima JB se llama Pintor y dice tal que sí. Pinta, pintor, píntame un cuadro hermoso, píntame el alma, píntame gozoso, refleja mi alegría en cada trazo, plasma mi hombría, plasma mi regazo, plasma en tu blanco lienzo mi embarazo, o de mi niño su primer abrazo. Mas llama a la vida con tus pinceles, corona a este mundo con tus laureles, con ese genio encendido y fogoso que firme y hábil maneja tu brazo, haciéndonos saborear tus mieles. Osado maestro, altivo pintor, píntame joven, píntame mayor, marcando bien mis rasgos de mujer, o que fui un robusto hombre al nacer. Plasma en tus trazos mi rabia y querer, o bien un bucólico amanecer, que me transmita pena o alegría, y que el trazo surque la alegoría de colorear al mismo color, y rescate del fondo de mi ser mi luz, mi oscuridad, mi fantasía. Precioso, precioso. Muchas gracias, Una Julia. rima JB preciosa. Y además que se le puede poner esta música en un momento Bueno, enseguida. Nos despedimos, que nos quedan muy pocos minutitos. Os aconsejo que busquen La navaja de Occam y la lean, porque no les dejará indiferente